Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal, el de los viernes, el que siempre variamos, para esta ocasión les traemos una historia que sabemos que les va a encantar, de nuestro querido amigo Jesús Guzmán, quien ya nos ha compartido una historia, a ver si pueden recordar cuál es. Les dejaremos su página de Facebook en la descripción, donde tiene aún más historias que, si esta les encanta, créanme, les van a fascinar las otras. Así que ya que estamos aquí, en este viernes, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo y de lleno a esta historia sobre brujas que sabemos que es de las que más les encantan. Y la historia es la siguiente. Mi nombre es Mercedes Barrientos, soy de Argentina. Pertenezco a un pueblo de la provincia que lleva como nombre San Miguel de Tucumán, al norte del país. Los sucesos aterradores que les voy a compartir esta noche ocurrieron allá por el año de 1998, siendo mi hija la más afectada de todos. Comenzaban los primeros días del mes de enero, cuando mi sobrina Valentina, la hija menor de mi hermano, vino a visitarnos para pasar sus vacaciones con nosotros. Era ya el tercer año consecutivo que hacían esto, por lo tanto, ya teníamos experiencia con ello. Me refiero a que sabíamos cómo hacer para que la pequeña, junto a mis 3 hijos, la pasara muy bien aquí las 2 semanas que duraba su estadía. Como era la costumbre, mi hermano y su esposa la trajeron. Pasaron el día entero con nosotros y partieron de regreso en la noche rumbo a la ciudad. Valentina se despidió de ellos con el típico abrazo amoroso de una niña mimada, tal cual lo era ella, para luego continuar jugando con sus primitos hasta que llegara la hora de descansar. Eran ya pasadas la medianoche. Con mi esposo nos encontrábamos en la sala bebiendo un poco de té mientras los niños ya dormían, y fue precisamente él quien, en un momento dado, volteó hacia uno de los sillones y se percató de que Valentina había dejado olvidada allí a su muñeca. Hasta ese entonces, y a pesar de que vi a la niña con ese juguete toda la tarde, yo no le había prestado mucha atención. Pero cuando mi esposo se levantó para ir a recogerla y traerla a mi lado, recién allí notamos aquellos tétricos detalles. Era sumamente horrible, literalmente, tan horrible que hasta le daba un cierto grado de tetricidad. Estaba fabricada con una tela color crema. No tenía ojos ni boca, ni ninguna otra facción. Solo un desprolijo mechón hacía la suerte de cabellos, el cual combinaba con el vestido percudido que tenía puesto. Eran de esas que tampoco tenían manos ni pies. Simplemente era un cuerpo de tela casi amorfo, con una fisonomía humana apenas perceptible. Mi hermano es doctor y mi cuñada abogada. No quiero hacer alarde de sus bienes materiales, pero desde que comenzaron a ejercer dichas vocaciones, jamás les faltó nada. Hasta ese entonces Valentina era hija única. Sus hermanos aún no habían nacido. Por consiguiente, ella era la reina de la casa, la consentida en todos aspectos. Eso también implicaba en sus juguetes. Por lo tanto, me pareció muy extraño que tuviera una muñeca con esas características tan deplorables. Recuerdo perfectamente cuando mi esposo, quien aún la manipulaba en sus manos, quitó sus ojos de la muñeca para mirarme a mí y con cara de asombro decirme que el juguete tenía algo en su interior, una cosa arenosa que tenuemente podía palparse. Luego de extenderla hacia mí para que yo también presionara el pecho de la muñeca y entendiera a qué se refería, entre risas le dije que mejor alejara esa cosa tan horrible, porque más que muñeca parecía ser un monstruo. Él también rió, y volviendo a enfocar sus ojos en ella, me preguntó de dónde habría sacado esa cosa tan fea.
Le dije que no tenía ni idea, pero que me asombraba que mi hermano le permitiera tenerla. Por otro lado, y aunque Valentina siempre fue una muy buena niña, era muy selectiva al momento de elegir sus juguetes. Aún estábamos platicando de eso, cuando de pronto escuchamos una voz detrás nuestro que nos hizo brincar de un susto. Se llama Delia, y es una linda muñeca, no es un monstruo. Por favor, tíos, no se burlen de ella porque no le gusta que lo hagan. Al voltear vimos a Valentina, parada en la puerta de la sala, descalza y con su vestido de dormir. Y aunque sus palabras nos dejaron desconcertados, traté de corregir mis dichos, ya que era evidente de que había escuchado nuestra conversación. Pero Valentina, ¿qué haces levantada? ¿Desde qué hora estás allí parada escuchándonos? Tu muñeca es hermosa. Solo estábamos bromeando. Además, no es verdad, tía. Ustedes se burlaban de Delia. Ella me fue a despertar para decirme lo que ustedes estaban haciendo. Por favor, devuélvemela. Ella ya quiere ir a dormir conmigo. Me interrumpió con un tono algo molesto. Valentina se acercó a nosotros, tomó la muñeca de las manos de mi esposo y regresó a la habitación sin pronunciar más nada. Ambos quedamos anonadados, pues como les digo, Valentina siempre fue una niña bien portada y educada. Jamás la había visto enojada, al menos a esa edad y de esa manera. Luego de continuar platicando con mi esposo por unos minutos más, apagamos las luces de la sala y nos fuimos a dormir. Creo que eran como las 2 de la madrugada cuando nos despertaron los gritos de mi hija, quien tiene la misma edad de Valentina, y las dos estaban durmiendo en la misma habitación. Nos levantamos presurosos y fuimos a verla, y les juro que quedé aterrada por el estado en el que las encontré. Mi hija estaba sentada sobre el suelo llorando desconsoladamente. Tenía todos sus cabellos desgreñados, a los cuales refregaba con sus manitas. Valentina estaba sentada en su cama y desde allí la miraba asustada. En tanto presionaba su muñeca sobre su pecho. Recuerdo que cuando me acerqué a mi niña para levantarla y al apoyar mi mano sobre su espalda, ella dio un grito de dolor tan fuerte que me caló hasta los huesos. Sentí que la palma de mi mano se humedeció al tocarla. Al mirarla, observé que era sangre, corroborando así que tenía su vestido cortado por donde estaba sangrando. Una vez que la puse de pie, le subí el vestido y vi que tenía 2 profundos arañazos verticales, que eran desde donde manaba la sangre. Esa noche fue una real locura para nosotros. Yo lloraba junto a mi niña. En tanto, mi esposo lavaba sus heridas para curarla. Valentina permaneció a nuestro lado, y al igual que los demás niños, por momentos también lloraba asustada por la situación. Aparte de su espalda lastimada, quedé horrorizada al notar que a mi hija le faltaban cabellos, como si alguien se los hubiera arrancado. Cuando ella finalmente se calmó un poco, recién pudo hablar tranquila para contarnos lo que había pasado, y les juro que se me heló completamente el alma. Nos dijo que se despertó de la nada. Al abrir los ojos, percibió que alguien estaba parado a los pies de su cama. Por la silueta supo que era una mujer, y pensando que era yo, me habló para preguntarme si sucedía algo. Aquella mujer se acercó lentamente hacia ella, y cuando se inclinó hasta poner su rostro frente al de ella, pudo ver que se trataba de una anciana, pero sus cualidades la dejaron petrificada. Su cara estaba completamente cubierta de arrugas, con algunos lunares peludos y repugnantes. Le sonreía. Gracias a ello, pudo ver que los pocos dientes que tenía estaban podridos.
cuyo aliento era asquerosamente hediondo. Ella intentó gritar, pero la hórrida anciana, con una velocidad sorprendente, le tapó la boca con una de sus manos. Sintió un pavor indescriptible al notar que en esa mano solamente tenía 2 dedos, y donde tendrían que estar los demás, únicamente habían huecos rodeados de carne enrojecida, purulenta y maloliente, como si se los hubiera arrancado recientemente. Acto seguido, miró sus ojos. Estos eran completamente blancos, mismo tono que tenía su mugrosa cabellera. Sin poder soportar más, le presionó en las heridas de su nauseabunda mano para intentar liberarse. Eso provocó que la anciana sintiera dolor y rápidamente la retirara, para posteriormente tomarla de los cabellos y comenzar a jalárselos con una brutal violencia, que es el modo en que le arrancó los mechones. Recién entonces ella pudo gritar, pero eso enfureció aún más a la anciana, quien, enardecida de cólera, finalmente la levantó de los pelos y la arrojó al suelo. Casi de inmediato, sintió que la desalmada le rasguñó la espalda, para luego cruzar por la ventana como si fuera una sombra, y así desaparecer antes de que nosotros llegáramos. No les mentiré, su relato me hizo estremecer de estupor. Después de escucharla, mi esposo fue a revisar la habitación rápidamente y vio todo en orden, e incluso las ventanas estaban cerradas con seguro. No había manera de que alguien haya entrado ni salido por ahí. Tendimos unos colchones en el suelo de nuestra habitación para que todos los niños durmieran con nosotros, y antes de que nosotros hiciéramos lo mismo, estuve hablando con mi esposo sobre qué hacer al respecto, puesto que estábamos aturdidos por lo que había ocurrido. Si no fuera por las heridas, podríamos decir que solo fue un mal sueño, ya que Valentina juró que no vio nada. Dijo que solo se había despertado con su grito. Con el paso de los días pudimos tranquilizar a todos, en especial a las niñas, quienes incluso comenzaron a compartir aquella fea muñeca en sus juegos, siendo mi hija quien más tiempo pasaba con ella, y no se apartaba de ésta ni un segundo. Luego, cada quien regresó a dormir a sus habitaciones. No obstante, unos eventos terroríficos empezaron a suceder a partir de esa sórdida experiencia. Se escuchaban ruidos extraños, los cuales siempre comenzaban cuando los niños se dormían. Era como si alguien merodeara a los alrededores de la casa, golpeando y arañando las paredes. Junto a mi esposo nos levantábamos para revisar, pero no encontrábamos a nadie, ni siquiera huellas de pisadas, a excepción de algunos rasguños perfectamente marcados en las paredes exteriores, siempre concordantes, con 2 fuertes y afiladas uñas. De un día para el otro, ahora mis hijos varones eran los que nos despertaban en las noches con sus gritos. Nos decían que una anciana monstruosa, a los que ellos llamaban bruja, aparecía en su cuarto y los miraba con una cara de maldad que no sabría describirles. Hasta que una noche volvió a acontecer otro fenómeno, pero más impactante aún. Yo me encontraba preparando la cena, en tanto mi esposo jugaba con los niños en el jardín. Desde ese lugar los oía reír. Eran cerca de las 8 de la noche y el ambiente estaba cálido y tranquilo. En un momento dado, mi esposo ingresó con los varones a beber agua, dejando a las 2 niñas afuera. Mientras lo hacían, cruzamos unas palabras, hasta que notamos que las risas de las pequeñas cesaron. Solo bastó una mirada entre nosotros para darnos cuenta de que algo había pasado. Sin demora, salimos prácticamente corriendo hacia el jardín, donde vimos cómo mi hija yacía acostada sobre el césped. Estaba morada sin poder respirar, como si se estuviera ahogando. Apenas nos vio, extendió sus manos hacia nosotros en señal de auxilio,
mientras le escurrían unas mudas lágrimas en su pávido rostro. Fue tan grande la desesperación y el miedo que comencé a gritar en tanto corríamos hacia ella. Mi esposo fue directamente a golpearle la espalda, pues era más que evidente que tenía algo en su garganta que la estaba asfixiando. El terror superó los límites cuando contemplamos petrificados lo que arrojó por la boca. Era un pequeño hueso. Esa noche no dudamos ni un segundo en subirnos al carro y salir de inmediato hacia el hospital del pueblo, pues aunque mi hija ya respiraba con normalidad, escupía sangre, dándonos a entender que tenía su garganta lastimada. Por suerte, el doctor pudo detener la hemorragia y nos tranquilizó al decirnos que la herida no era nada grave. Pero, segundos después, quedamos pasmados, cuando él nos pidió que le enseñáramos el hueso y lo vio, ya que mi esposo lo había llevado consigo. Sus ojos se desorbitaron al verlo, y casi tartamudeando de horror, nos preguntó si vivíamos cerca de un panteón o algo similar, o de dónde las niñas habían sacado el hueso, pues con absoluta certeza nos dijo que eso era un hueso humano, más precisamente perteneciente a un dedo. Sus palabras me dejaron muda de espanto, perplejidad que abrumó cada uno de mis sentidos. Después, nos dio una serie de recomendaciones de cómo proceder, pero para mí, sus consejos fueron en vano, como mis intentos por comprender qué demonios estaba pasando en mi casa. Durante el viaje de regreso, me quebré emocionalmente y rompí en llanto nuevamente. Sentía que toda la vida de tranquilidad se me derrumbaba lentamente, y la impotencia de no saber qué estaba generando todo esto me tumbaba por completo. Mi esposo trataba de consolarme diciendo de que ya iba a encontrar una solución, aunque para ello significara mudarnos de casa. Una vez que llegamos y acostamos a los niños, minutos después, Valentina se levantó para buscarnos. Nos halló en la cocina, que era el lugar donde nos encontrábamos en esos momentos. Unas lágrimas de miedo comenzaron a derramarse de sus ojitos, a la vez que nos revelaba un turbio secreto que, dado la gravedad de los acontecimientos, ya la estaba torturando. Es Delia, tía. Es Delia quien está haciendo todo esto. Yo le pido que ya no nos haga daño, pero ella insiste en hacerlo. Dice que todo es culpa de papá. Tengo miedo. Ya no quiero que ella viva con nosotros. Nos dijo casi murmurando, como si quisiera que solo nosotros la escucháramos. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Una combinación de ira y frustración me invadió por completo. Mirándola a los ojos, le reclamé casi en tono alto que ya dejara de hablar de su horrible muñeca, exigiéndole que se diera cuenta de que esto era algo serio y no teníamos tiempo para tonterías. Pero, una vez más, ella tomó la palabra para decirnos algo mucho más escalofriante. No, tía, no es mi muñeca. Delia también se llama la señora. Es ella la que viene en las noches a asustarnos. Ella vive dentro de la muñeca y dice que no se irá hasta lograr que mi padre pague por todo. Mi esposo y yo quedamos paralizados, pero apenas intentamos responderle, un chillido comenzó a sonar. Instintivamente dirigimos nuestras miradas hacia el lugar de donde provino. Era desde la ventana que teníamos a un costado, y cuando vimos de qué se trataba, nos paralizamos del miedo. Era la palma de una mano, cuyo brazo era flaco, demacrado, en un notorio estado de putrefacción como si fuera el de un cadáver. Estaba apoyada sobre el vidrio y lentamente se deslizaba hacia abajo provocando ese sonido. La mano tenía solo 2 dedos. Totalmente espantados nos pusimos de pie a la vez que Valentina comenzó a gritar.
Caímos en un pánico extremo cuando de manera brusca la mano se detuvo y de repente aquella anciana se levantó, dejando su rostro a la vista. Era tal cual la había descrito mi hija, abominable, inmunda, repugnante. El caos que se originó en ese instante fue inimaginable. Mi esposo me gritó que corriera a la habitación por los niños, mientras él se quedó para hacer frente a esa mujer, o lo que aparentaba ser una mujer. Pero sus intenciones por detenerla fueron insuficientes, pues apenas nosotras entramos al cuarto de los niños, escuchamos el estallido de los vidrios de la ventana y a él dando un tremendo alarido. Conjuntamente a eso oí el llanto de mi hija, quien ahora estaba sola en su dormitorio, el cual estaba al lado. Sin dudarlo salí para ir a buscarla, pero fui interrumpida cuando el cuerpo de mi esposo cayó sobre mí apenas puse un pie en el pasillo. Estaba inconsciente, con algunos trozos de vidrio clavados en su cuerpo, el cual comenzaba a cubrirse de sangre. Enloquecida le pedí a gritos que se despertara, pero el pánico aumentó al ver aparecer a la bruja a unos metros de nosotros, fijando sus blancos ojos en mí, con una ira desmesurada que yo no comprendía. Hundida en ese abismo de terror y desesperación, por un instante pensé que nuestras vidas acabarían esa misma noche, si no fuera porque mi hija que, al salir de su cuarto y correr hacia mí, trajo consigo aquella lúgubre muñeca en sus manos. Mientras me abrazaba envuelta en llantos, no tengo dudas de que fue Dios quien me ayudó en ese momento, pues al ver a la muñeca recordé las palabras de Valentina e inmediatamente la arranqué de las manos de mi hija y comencé a golpearla contra el suelo. La bruja reaccionó al instante y, encolerizada aún más, intentó abalanzarse contra mí, pero se detuvo cuando captó mis intenciones al verme sacar uno de los trozos de vidrio que tenía mi esposo en su cuerpo y hacer el ademán de cortar a la muñeca. Al darme cuenta de su miedo, ni siquiera titubeé. Con todas mis fuerzas comencé a clavar el vidrio sobre la tela de la muñeca. En tanto, la desalmada bruja lanzó un alarido para rápidamente alejarse y desaparecer de nuestra presencia. Una pequeña cantidad de polvo nauseabundo salió del interior del objeto, el cual quedó esparcido por el suelo. Comprendiendo que era eso lo que mi esposo aquella noche había notado que contenía adentro. Cuando logré que él despertara, salimos de la casa. En primera instancia nos fuimos al hospital para que lo curaran. Luego de eso, nos dirigimos a la casa de mi hermano, donde pasamos el resto de la noche, contándole todo el infierno por el que habíamos pasado en esos días. Por un lado, él me regañó por no haberle contado apenas comenzó todo, y por otro, se sintió mal por ello, reconociendo que las palabras de aquella bruja eran ciertas. Todo se debía a su culpa. Mi hermano nos contó que conocía a doña Delia. Esta fue una paciente que tuvo meses atrás. La anciana tenía una extraña enfermedad que le estaba comiendo la carne de una de sus manos, razón por la cual le retiró quirúrgicamente 3 de sus dedos, ya que estos eran los más afectados, y lo hizo pese a que ella se negaba rotundamente a ello. Pero lamentablemente eso no la ayudó, pues la enfermedad prosiguió a pasos agigantados, dejándola con todo su cuerpo podrido y cubierto de repugnante pus. Él no sabía que doña Delia era bruja, pero sí estaba al tanto de que su enfermedad fue provocada por brujería, ya que ella misma se lo dijo. La muñeca que tenía Valentina fue un regalo que le hizo la hija de esta señora, en modo de agradecimiento por los cuidados que le dio a su madre Delia, mientras estuvo en el hospital, claro, semanas después de que ella falleciera. Sí, así es. La bruja que nos atormentó en aquellos días era nada más ni nada menos
que el alma condenada de doña Delia. A propósito, el polvo que salió expulsado del interior de la muñeca, según el diagnóstico que nos dio mi propio hermano luego de observarlo, eran cenizas de un hueso humano, seguramente perteneciente al cuerpo del cadáver de la bruja. Estaba más que claro que su hija lo metió en su interior a propósito, para luego regalársela a Valentina. Quizás con eso ella hizo alguna brujería también, para así darle la oportunidad a su maldita madre para que se vengara de mi hermano por haberla dejado, solo con 2 dedos. ¿Y ustedes han tenido experiencias o han escuchado sobre historias de brujas o brujería? De ser así, por favor, no duden en escribírnoslas a través de la página de Facebook, el correo electrónico o la cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado, que sabemos que estas historias, esta temática en particular, es de las que más les gustan. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en el video de Año Nuevo y de Navidad. No he podido responder a todos, pero desde aquí, desde mi voz, sepan que lo aprecio con todo el corazón. Sus bonitos deseos, sus cálidas palabras, todo, de verdad, se los agradezco muchísimo. También por apoyarnos con sus me gusta, suscribiéndose, compartiendo estos videos y comentando, que ya saben, al comentar, darle me gusta y estar suscritos, y después de seguir unas pequeñas instrucciones adicionales que están en la descripción del video, están participando ya en la rifa de un mausoleo completamente gratis. Y si aún no tiene el suyo, envíenos mensaje para darle información, con mucho gusto. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.